El Museo Diocesano de Barbastro-Monzón sigue esperando. El obispado prevé colocar aquí, sobre estas paredes, algunos de los 111 bienes aragoneses que permanecen en el Museo de Lérida. Entre ellos, piezas muy valiosas, como este frontal de San Hilario de Buira o esta escultura de la Virgen de Zaidín. El conflicto comenzó en 1995, cuando las parroquias propietarias de estos bienes, y hasta entonces incluidas en la diócesis de Lérida, pasaron a pertenecer a la de Barbastro, aunque las piezas nunca volvieron. Tras más de 20 años de litigio canónico, este jueves comienza el juicio civil. Es decir, será un juez quien dictamine si estos bienes regresan o no a Aragón. Los primeros en declarar serán los obispos. Comenzará el de Lérida y después el de Barbastro-Monzón. Tras ellos escucharemos también a una decena de testigos y peritos de ambas partes. Será la primera vez que el juzgado de Barbastro albergue un juicio tan mediático. Se han acreditado profesionales de más de 30 medios de comunicación y se ha habilitado un espacio para que los periodistas puedan seguir el juicio a través de una pantalla. Un juicio muy esperado que previsiblemente quedará visto para sentencia el viernes.